El secreto de la flor de oro es un libro occidental que presenta una traducción e interpretación de la obra taoísta china sobre meditación Tai Chi Ching Hua Song Chi. Espero haberlo pronunciado bien. La meditación ayuda a guiar el camino de la energía vital asociado con la respiración profunda y consciente. De lo contrario, la respiración no consciente puede ocasionar que se inhiba la circulación de la energía vital esencial. A ello se le suma que en contemplación se observan los pensamientos como van surgiendo y retrocediendo. Por otra parte, hay que considerar que de acuerdo con la interpretación de Carl Jung, El secreto de la flor de oro no solo es un texto taoísta del yoga chino, sino que al mismo tiempo también un tratado alquímico. La función en que se basa la práctica del I Ching está, de hecho, según todas las apariencias, en la más aguda contradicción con nuestra manera occidental, científico-casual, de considerar al mundo. Es, en otras palabras, extremadamente acientífica, sencillamente prohibida y por ende apartada de nuestro juicio científico e incomprensible para él. Para poseer, debemos más bien aprender a adquirir. Este texto fue enviado a Jung de parte de Richard Wilhelm, un sinólogo, teólogo y misionero alemán que tradujo muchas obras de filosofía china. Fue un gran amigo de Carl. Desde el año 1913, Jung estaba ocupado en la investigación de los procesos de lo inconsciente colectivo y había llegado a resultados que le parecían cuestionables, porque no solo se hallaban más allá de todo lo que era conocido a la psicología académica, sino que también sobrepasaba los límites de la psicología médica. Su investigación se trataba de una extensa fenomenología a la que podía explicar más que las categorías y métodos hasta aquí conocidos. 15 años de esfuerzo parecían estar en el aire. El texto de la flor de oro le ayudó a encontrar la pista correcta para tener base y sustento a sus estudios del inconsciente colectivo. Por otra parte, Richard Wilhelm, a medida que iba aprendiendo acerca de la filosofía china, reconoció cuánto nos podía dar estos conocimientos a los occidentales para la curación de nuestra espiritualidad. No se ayuda a un pobre con que le pongamos en la mano una limosna más o menos grande, a pesar de que así lo desee. Se lo ayuda mucho más cuando le enseñamos el camino para que, mediante el trabajo, pueda librarse duraderamente de su necesidad. Antes de iniciar este camino y comprender acerca de la sabiduría china, ten presente que este texto no tiene por objetivo enseñar un método que permita alcanzar un estado de serenidad, paz, espiritualidad y felicidad. El método es empírico, es decir, se basa en la experiencia y la observación de los hechos de cada quien lo aplique. Si has decidido oír este audio, significa que tienes la mente abierta para adentrarte un poco en la filosofía china. Pero no por ello dejaré de advertirte que adquirir este conocimiento no implica que has de olvidarte o ignorar tus raíces. No se trata de volver con desprecio la espalda a la ciencia y percibir superficialmente el éxtasis del este. Así abandonarías tu único suelo seguro, el espíritu occidental, y te perderías entre un vapor de palabras y conceptos que jamás se hubieran originado en cerebros occidentales y sobre los que jamás podrías insertar provecho. Si el hombre erróneo usa el medio correcto actúa erróneamente. Este proverbio de la sabiduría china, por desgracia tan solo demasiado cierto, está en abrupto contraste con nuestra creencia en el método correcto, independientemente del hombre que lo emplea. En verdad, todo depende, en esas cosas, del hombre, y poco o nada del método. El método es ciertamente solo el camino y la dirección que uno toma,
mediante lo cual el cómo de su obra es la fiel expresión de su ser. No se trata de imitar y hasta de evangelizar inorgánicamente lo foráneo, sino de reconstruir la cultura occidental, que padece de 1000 mares. Todo lo que había estudiado Carl hasta ese entonces le permitió identificar coincidencias extraordinarias existentes en la filosofía del Este, ya que el desarrollo anímico de sus pacientes, de los cuales ninguno era chino, eran descritas también hace miles de años. Esto quiere decir que así como el cuerpo humano muestra una anatomía general por encima y más allá de todas las diferencias raciales, también la psique posee un sustrato general que trasciende todas las diferencias de cultura y conciencia, al que Jung ha designado como inconsciente colectivo, donde las diversas líneas del desarrollo anímico parten de una cepa básica común, cuyas raíces se extienden al pasado. Explicado de manera psicológica, son comunes instintos de representación, es decir, imaginación y acción. Toda representación y actuación consciente se ha desarrollado de esos prototipos inconscientes y se hallan ligados a ellos especialmente cuando la conciencia no ha alcanzado todavía ningún grado muy alto de lucidez. Es decir, cuando en todas sus funciones dependemos más de las pulsiones instintivas que de la voluntad consciente, del afecto que del juicio racional. Este estado, o mayor dominio de los instintos primitivos, nos han ayudado a la supervivencia, pero en las situaciones de la vida moderna, donde requiere un mayor nivel de moralidad y racionalidad, es cuando ese prototipo inconsciente debe perder protagonismo a favor del actuar consciente y nos permita un mayor nivel de adaptabilidad y flexibilidad en un mundo social complejo. Aquel que no adquiere los niveles necesarios se vuelve un inadaptado y se expone a sufrir problemas anímicos, o sea, a una especie de neurosis producto del conservatismo psíquico manifiesto. Por otra parte, una conciencia más elevada y amplia, donde solo surge la asimilación de lo foráneo, se inclina a la autonomía, a la rebelión contra las viejas tradiciones albergadas en nuestro inconsciente hace miles de años. Cuanto más vigorosa e independiente se hace la conciencia, y por ende la voluntad consciente, tanto más empujado lo inconsciente hacia el inframundo, dando espacio a que el inconsciente rompa las cadenas de la mera instintividad. Esta conciencia desarraigada tiene sus peligros. El chino sabio diría, con las palabras de Li Qing, que cuando Yang ha alcanzado su máxima fuerza, va a nacer en su interior el oscuro poder del Yin. Pues al mediodía comienza la noche y Yang se rompe y cambia en Yin. Esto quiere decir que es muy importante tener un equilibrio de la conciencia versus el inconsciente. De lo contrario, uno puede incluso llegar a una especie de neurosis o trastorno psicológico. Es por ello que este es el secreto de la flor, la meditación. Dicho en palabras simples, un nivel máximo de conciencia hace que nazca la inconsciencia. Es por ello que Carl apela fervientemente que más allá de actuar ante la moralidad, se debe pensar y actuar con sabiduría. La unilateralidad aleja tanto a la conciencia de las imágenes primordiales que se sigue el colapso. Y ya mucho antes de ello, se anuncian los signos del error, como la falta de instintos, nerviosidad, desorientación, enredo en situaciones y problemas imposibles. El examen médico revela en estos casos un inconsciente que se halla en plena rebelión contra los valores conscientes y por ende imposible de ser asimilado por la conciencia. Se está ante un conflicto que occidentalmente no tiene cura. Ninguna razón humana puede vérselas de otra forma que con soluciones equívocas. Entonces,
Este es el punto donde nos preguntamos, ¿dónde está la unidad? ¿Necesariamente tan exigida la personalidad y puesto ante la necesidad de buscarla? Aquí comienza el camino que ha sido recorrido en Oriente desde hace tiempos inmemoriales. Evidentemente, como resultado, de hecho, de que el chino nunca estuvo en posición de apartar tanto uno de otro los opuestos de la naturaleza humana como para que se pierda recíprocamente de vista hasta la inconsciencia. Para iniciar este camino, no olviden que no habría peor error que emprender directamente al occidental las prácticas del yoga chino, pues de ese modo seguiría siendo cuestión de voluntad y de su conciencia, y así simplemente la conciencia se fortificaría de nuevo frente a lo inconsciente, e incluso alcanzaría el efecto que se debería evitar. Con ello no sería otra cosa que incrementar la neurosis. No olvidemos que no somos, yo al menos, orientales y que partimos de una base totalmente distinta. Carl creyó que todo problema de la psique es soluble, pero cuando comenzó a estudiar la filosofía oriental, específicamente el I Ching, comprendió que a menudo el hombre sobrepasa simplemente un problema que hacía zozobrar a otro por completo. Aquí el sobrepasar lo expresa en función de una experiencia más amplia, como un aumento del nivel de la conciencia. Algún interés más alto y más amplio entró en la perspectiva y, debido a tal amplitud del horizonte, el problema insoluble perdió su urgencia. No es que se resuelva lógicamente en sí mismo, sino que palideció frente a una dirección nueva y más fuerte de la vida. No fue reprimido y hecho inconsciente, sino que meramente apareció bajo otra luz y así fue distinto. En el sentido anímico, este no se desvanece, pero existe un nuevo estado de conciencia que toma como objeto el afecto, es decir, un estado de conciencia trascendente. Se podría decir, yo sé que sufro. Verlo como una tercera persona. Extrapolar el estado. Jung aprendió que los grandes problemas y los más importantes de la vida son, en el fondo, todos insolubles, deben serlo, pues expresan la polaridad necesaria que es inmanente a todo sistema autorregulativo. Jamás pueden llegar a ser resueltos, sino solamente sobrepasados. En este punto Jung se preguntó, ¿esa posibilidad de sobrepasar no es acaso lo dado normalmente y que lo enfermizo es quedar fijado en un conflicto o situación? Puso especial atención a aquellos pacientes que de forma natural o inconsciente sobrepasan su destino y notó que tenían algo en común. Lo nuevo se les aproximaba desde fuera o desde dentro, surgiendo del oscuro campo de las posibilidades. Lo aceptaban y con ello crecían en altura. Algunos tomaban lo nuevo desde fuera y otros desde dentro, o más precisamente, que creciese en uno desde fuera y en otro desde dentro. Jamás fue lo nuevo, sin embargo, una cosa solamente de fuera o solamente de dentro, y nunca fue producido a propósito y por quererlo conscientemente, sino más bien arribó fluyendo en el correr del tiempo. Para Carl, fue una gran tentación hacer de este descubrimiento la creación de un método, una receta, pero esto no depende del consciente totalmente y sería el medio correcto en manos del hombre erróneo. ¿Qué hicieron esos hombres orientales para obtener el progreso redentor? Hasta donde supo Jung, no hicieron nada, sino que dejaron suceder, como señala el maestro Lutzu, pues la luz circula según su propia ley si uno no abandona su habitual vocación, el dejar ocurrir, el hacer en el no hacer, el dejarse. Le sirvieron de llave con la que Carl logró abrir la puerta del camino. Debe poder dejar suceder psíquicamente. Esto es un verdadero arte, del que nada comprendemos por cuanto nuestra conciencia interfiere permanentemente, ayudando, corrigiendo y negando,
y de cualquier manera, no dejando en paz al mero existir del proceso psíquico. Jung en muchos de sus escritos ha sido muy cuidadoso a la hora de entregar consejos o métodos para tener una mejor vida, ya que creyó, y yo también lo creo, que cada camino es único y es uno quien a medida que va avanzando aprende y siente aquello que es lo mejor o peor para sí. A continuación, los pasos son una guía que nos entrega Jung para hacer el no hacer, para dejar fluir al inconsciente, es decir, aplicar la meditación del secreto de la flor de oro. Paso 1. Observación. Por una vez, se ha observado objetivamente un fragmento de fantasía en su desarrollo. Es muy probable que en los primeros intentos tu consciente te interrumpa con comentarios como «No, esto es demasiado tonto, es aburrido. ¿Qué habría de salir de él?». Pero continúa desarrollando esa fantasía hasta no tener ninguna interrupción. Paso 2. Aflojar. Después de una acabada observación fiel, se puede aflojar tranquilamente las riendas a la impaciencia de la conciencia, e incluso se debe hacer, pues de lo contrario surgen resistencias obstructivas. Pero en cada observación debe de nuevo hacerse a un lado la actividad de la conciencia. Paso 3. Dejar acontecer. Los ejercicios, ya sea mediante la escritura, visualización, dibujo, pintura, con o sin visualización, deben ser continuados hasta que desaparece el espasmo de conciencia, hasta que, en otras palabras, se pueda dejar acontecer, lo que es el objetivo más inmediato del ejercicio. Por último, el paso 4, nueva actitud. Es así creada una actitud nueva, que acepta también lo irracional e inconsciente, simplemente porque es lo que está aconteciendo. Considera también que tal actitud sería veneno para quien de una u otra manera está ya abrumado por lo que sencillamente acontece. Así que te aconsejo, si estás pasando por un mal momento, es que este ejercicio no lo realices. Hazlo cuando estés sereno. Con este ejercicio se aprende a aceptar lo que se viene. Cuando las preocupaciones vienen a nosotros, se las debe aceptar. Cuando las cosas vienen a nosotros, se las debe discernir hasta el fondo. Así como lo quiere la ley de la vida, uno tomará de afuera lo que previamente jamás hubiera aceptado de afuera, u otro de dentro lo que hasta ese entonces había constantemente excluido. Esta reversión del ser es muy importante, enriquece la personalidad cuando los valores presentes en otros son meras ilusiones. Si no se mantienen, cae el hombre al otro lado y pasa de la aptitud a la inaptitud, de la adaptación a la inadaptabilidad, del sentido a lo insensato, y aún hasta de la razón a la perturbación espiritual. El camino no está libre de peligros, todo lo bueno es costoso y el desarrollo de la personalidad pertenece a las cosas más caras. Se trata de decirse sí a sí mismo, proponerse a sí mismo como la más seria de las tareas y permanecer continuamente consciente de lo que se hace y mantener en todos sus aspectos dudosos siempre ante los ojos. Una tarea, en verdad, que llega a la médula. Muchas gracias por visitar mi podcast y escuchar este relato. Toma unos minutos, piensa, analiza si te hacen sentido. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Esto fue Viviana Es, el podcast que te invita a cuestionar, repensar las cosas, desaprender y aprender algo nuevo. Construyamos juntos un mundo más pensante y menos informativo. Hasta la próxima.